Hola, ¿qué tal? Ya estoy de nuevo con ustedes. Me da gusto ver que varios ya han enviado su actividad uno. A continuación, voy a exponer algunas ideas relativas a este proyecto en el que estamos explorando las imágenes que algunos estudiantes tienen en relación a los matemáticos y posteriormente les explicaré en qué consistirá la siguiente actividad. ¿Cómo surgió este proyecto? En cierta ocasión estábamos platicando varios profesores de aquí del programa de matemática educativa acerca del tipo de investigaciones que solemos hacer en el programa. Entonces comentábamos que en términos generales solemos hacer dos tipos de investigaciones. Algunas que están centradas en algún asunto matemático. Por ejemplo, cuando se hace el diseño de una secuencia didáctica para enseñar determinado concepto matemático, o algunas otras que giran en torno a asuntos relacionados con la matemática, pero que no abordan en sí algún contenido matemático específico. Y una de esas investigaciones en esta categoría es el conocer las imágenes que tienen estudiantes acerca de los matemáticos. Llamó nuestra atención porque conocíamos que hay investigaciones sobre el tema, pero hechas con estudiantes en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y en México no ubicábamos algún estudio sobre ello. Entonces teníamos curiosidad por conocer el tipo de imágenes que estudiantes mexicanos o inclusive estudiantes en Latinoamérica pudieran tener en relación a los matemáticos. Entonces hemos realizado varias investigaciones sobre este tema con estudiantes mexicanos, con estudiantes ecuatorianos y recientemente con estudiantes colombianos. Algunos de esos trabajos que hemos hecho son los de Vega, Alba y Valencia. Todas las investigaciones que hemos hecho comparten ciertas características. Una de ellas es el uso de una modificación de un test propuesto por Chambers en 1983, que es básicamente lo que respondieron en la actividad uno, cuando se les solicita que dibujen a una persona que se dedica a las matemáticas. En el caso de Chambers lo utilizó, pero para explorar las imágenes que niños tenían acerca de científicos. Entonces, en las investigaciones que estuvimos realizando, le agregamos algunos elementos a ese DAS. En primer lugar, pues lo enfocamos en relación a los matemáticos, porque son las imágenes que nos interesaba explorar. Y agregamos algunas preguntas para entender un poco el dibujo que hacía. En algunas ocasiones, algunos elementos no los podemos conocer de mirar el dibujo y entonces por ello se les solicita a los estudiantes que expliquen su dibujo.
que describan lo que dibujó. Otra pregunta que incorporamos fue la relacionada con el trabajo para el cual contratarían ellos a un matemático, formulada de acuerdo a cómo está en la actividad 1. Otro elemento que comparten las investigaciones son ¿De dónde algunos vienen asuntos las imágenes de las conceptuales, matemáticas y los matemáticos? por ejemplo, De los que estudiantes entendemos por adoptamos imagen. la postura propuesta por En Renta nuestro estudio 2006, adoptamos en la que ella el siguiente concepto agrupa de imagen. las fuentes de estas Una imagen influencias es una representación sociales mental que un de grupo los de personas estudiantes tiene en de dos alguna cosa grandes tipos. y cuya A una construcción le llama está la basada sociedad pública en y a la otra elementos la sociedad escolar. sociales y culturales Dentro de la se sociedad pública transmiten a través de incluye interacciones a las imágenes personales y con los de medios el de público comunicación. o de los parientes Y o esto las que puede se promueven ocurrir en medios masivos dentro de o comunicación. fuera de la escuela. Por otra parte, en lo relativo a la sociedad escolar, se refiere a las imágenes que se comparten ahí por parte de sus profesores, en la escuela, entre sus compañeros. En el trabajo de Aguilar et al. 2016, presentamos la primera investigación que realizamos respecto a las imágenes que un grupo de estudiantes tienen sobre los matemáticos. Esta investigación la iniciamos por ahí del año 2014. En ella aplicamos el DAS a 63 estudiantes de alto desempeño en matemáticas. De estos 63 estudiantes, 54 eran hombres y 9 eran mujeres. El DAS consistía en un cuestionario que estaba formado por 3 secciones. En la primera, se les solicita a los estudiantes que dibujen a una persona cuya profesión sea la matemática. En una segunda etapa, se les pide que expliquen su dibujo y en una tercera etapa se les pregunta a los estudiantes el tipo de tareas para las cuales ellos contratarían a un matemático. Los estudiantes tenían que responder esto por escrito. La aplicación de ELDAS generó dibujos como los que se muestran en esta imagen. El nivel de detalle, por supuesto, varió de un estudiante a otro de acuerdo a las habilidades que estos tenían para representar sus ideas. La sección escrita del DAS, como esta pregunta que mencioné en relación a que explicaran su dibujo, nos permitía entender algunos detalles que no eran evidentes en el dibujo. Por ejemplo, en el caso del dibujo B, conocer la descripción que da el estudiante del dibujo nos permite saber si este matemático se encuentra en la oficina, en un laboratorio, etcétera.
¿Cómo se analizó la información? La revisión de literatura que realizamos previo a aplicar la investigación, aplicar el DAS, nos permitió establecer unas posibles categorías que nos servirían para ir organizando la información que fuéramos encontrando. Estas categorías las muestro en las siguientes tablas y son, por ejemplo, el tipo de ropa que usa el matemático representado, si es formal, si es deportivo, si es casual, si usa alguna bata de laboratorio o si no se puede saber qué tipo de vestimenta está utilizando. El género es otra categoría y nos referimos a si es hombre o es mujer, el matemático representado. El estilo de cabello, si es extravagante, si es formal, si es calvo. O los símbolos que aparecen en la representación, si es de trigonometría, conjuntos, álgebra, o si el matemático representado es sonriente, es serio, o se muestra enojado, si usa lentes, etcétera. Entonces, con esas categorías, cada uno de los profesores que participamos en el estudio analizábamos los dibujos en forma independiente para después discutir cada uno de los casos con los demás colegas y ver si coincidíamos en las categorías que teníamos. Entonces, con base en una discusión de cada caso, establecíamos una versión que sería la que consideraríamos y fue acordada de los análisis hechos por cada uno de los profesores. Así generábamos un análisis de cada caso de los dibujos. ¿Qué se encontró? En términos generales, la imagen que estos estudiantes tenían acerca de los matemáticos es que es hombre, es una persona que suele vestir casual o formal, con un estilo de cabello formal, en algunos casos usa lentes, además es una persona feliz, inteligente y disfruta su trabajo y es un apasionado de las matemáticas. Esta información nos resulta interesante porque difiere con lo que se reporta en la literatura de lo que ocurre en otros países en los que se representa al matemático en algunos casos como una persona violenta. Como se mencionó, parte del DAS incluía la sección en la que los estudiantes explicaban su dibujo, lo explicaban por escrito. Entonces, en esta sección nosotros analizamos los adjetivos calificativos que ellos mencionaban cuando se referían al matemático que estaban representando, y eso nos permitió conocer este asunto de que un matemático era una persona apasionada de las matemáticas, era un hombre feliz, etcétera. En cuanto al tipo de actividad que
desempeñan los matemáticos. El trabajo más común que mencionaron los estudiantes fue el de profesor de matemáticas, con 26 menciones. Le siguió el de estadístico, con 20 menciones, administrador, con 13 menciones, investigador, 11 menciones, y modelador matemático, 10 menciones. Bueno, entonces, como les mencioné hace un momento, los resultados que encontramos en nuestro estudio son similares a los reportados en otros estudios en los que muestran a los matemáticos como profesores de matemáticas. Sin embargo, las representaciones hechas por esos estudiantes que resolvieron el cuestionario no incluyen comportamientos agresivos o violentos por parte de los matemáticos que están representando. De hecho, pensamos que tienen una imagen positiva de lo que es un matemático. En los dibujos que hicieron los estudiantes, pudimos identificar estos elementos de la sociedad pública y de la sociedad escolar que mencionamos en un principio, propuesto por Renza en el 2006. Sin embargo, notamos que los elementos que provienen de la escuela son los que predominaron. Por ejemplo, aparecieron libros de texto comunes como el de Baldor o Granville, símbolos matemáticos de la escuela como de cálculo, álgebra, trigonometría, herramientas como pizarrones, escritorios o inclusive la recreación de un salón de clases y un profesor impartiendo la materia. Nos llamó la atención que de las 9 mujeres, solo una dibujó a una mujer matemática. En su escrito, la estudiante explicó que ella dibujó a una mujer exitosa, ingeniera, que ella conocía y que fue una fuente de inspiración para ella. Bueno, pues ahora pasaremos a la actividad 2. La actividad 2 consistirá en analizar las imágenes que generaron como respuesta a la actividad 1, es decir, a la respuesta que dieron al DAS. Para ello, se les van a facilitar cada una de las imágenes que se hicieron, así como una hoja de cálculo en las que se concentran todas las respuestas que acompañan al DAS. Por ejemplo, aquella que explica tu dibujo, si en tu dibujo representaste a un hombre o a una mujer, o para qué contratarían a un matemático. También se les va a facilitar un documento en Word en donde se van a concentrar los análisis de las imágenes. Entonces, primeramente voy a ejemplificar cómo se podría ir haciendo el análisis de las imágenes. Para ello, escogí los dos primeros trabajos que recibimos. Uno es del compañero Wilmer y el otro es de la compañera Karina.
Como les comenté, este iba a ser un taller divertido porque es muy gracioso el tipo de dibujos con los que nos encontramos en el momento de analizarlos. Entonces, para el análisis del dibujo, la tabla que les facilitaremos de entrada revisa aspectos de género. Entonces, en la primera columna se responde si quien dibuja es hombre o es mujer. El compañero Wilmer es hombre, entonces aquí colocaríamos el número 1, porque básicamente vamos a hacer un conteo. Ahora, ¿qué dibuja el compañero Wilmer? ¿Representa a una mujer o representa a un hombre? Como pueden observar, eso no lo podemos determinar del dibujo. Sin embargo, esta modificación del DAS se pide, agrega ciertas preguntas precisamente para aclarar asuntos que no se pueden determinar de ver la imagen. Una de esas preguntas es explícitamente se les pregunta que en tu dibujo representaste a una mujer o a un hombre. Y entonces el compañero Wilmer responde que a un hombre. Con esa información podemos poner un 1 en esta columna. Es un hombre que dibujó a un hombre. Luego pasamos a analizar el dibujo. Ya nos comentó en la tabla que el género de este dibujo es un hombre, le ponemos 1. Tipo de ropa, como Wilmer representó a un pulpo, pues aquí podríamos poner en la sección de indefinido, ¿no? Porque no se ve que el pulpo esté vistiendo algo. Además, el pulpo no tiene lentes, entonces podemos ponerle que no. Estilo de peinado, yo yo agregaría indefinido. Estado de ánimo, yo lo colocaría en sonriente. En un artículo que escribimos acerca de cómo hacer este análisis, ahí explicamos cómo determinamos el modo en el que se encuentra el matemático que es representado en la imagen. En ese estudio decimos que si la forma de la boca es cóncava hacia arriba, entonces lo consideramos sonriente. Si es cóncava hacia abajo, puede ser triste. Si es una línea recta, es serio. Estas categorías ustedes mismos las pueden ir ampliando en caso de que consideren que es necesario. Ahorita, por el tiempo que se tiene, todos vamos a hacer el análisis de las imágenes sin discutir cada uno de los temas. Pero en la investigación que hicimos, hacíamos el análisis de cada una de las imágenes en forma independiente. Después nos reuníamos y abordábamos cada una de las imágenes para revisar el análisis que se había hecho sobre esa imagen y ver si estábamos de acuerdo en las elecciones que habíamos tomado. Discutíamos cada uno de los elementos y generábamos una única respuesta. Así fue como generamos los análisis de todas las imágenes. Bueno, ambiente
o contexto, yo le pondría indefinido. Alguna leyenda, bueno, hay dos secciones aquí: leyendas externas o leyendas del individuo. Las leyendas externas son estas expresiones que aparecen aquí. Yo lo colocaría en otros y en esa sección escribiría esto: primer día de clase, coma, igual a 6. Todo lo que se dice en esa sección es lo que colocaría en estas leyendas externas. La sección leyendas del individuo corresponde a algunas imágenes en las que el estudiante incluye un globito como de diálogo a un lado de su imagen, y en ellas el personaje que está representado está diciendo alguna situación o explicando algo. Eso se colocaría en esta sección leyendas del individuo. En cuanto a símbolos matemáticos, se pueden advertir en la imagen, por ejemplo, elementos de álgebra, pondría 1 ahí. Elementos de cálculo, se puede ver ahí la integral. Y también está una derivada de x con respecto a t. Y también incluiría un 1 en la categoría otro para referir a los otros símbolos. Por ejemplo, está la constante e o pi. Cuando hacíamos el estudio, si veíamos que había algunos elementos que se repetían mucho, entonces incluíamos otra categoría en las tablas para ahí llevar un conteo de la información. Cuando solo aparecía una vez o dos veces, dejábamos el conteo en la sección otra nada más. Y finalmente en la sección objetos o instrumentos, aquí contábamos, por ejemplo, si había un pizarrón, si había una mesa o libros. Si esos elementos aparecían, entonces aquí colocábamos también un 1 en donde fuera el caso. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar la siguiente imagen. La siguiente compañera que nos envió su trabajo fue la señorita Karina Jacqueline. Y vamos a ocupar el mismo
instrumento para analizar los dibujos. Fue muy bueno que escogiera estos dibujos porque, como vieron en el caso anterior, la imagen representada correspondía con un pulpo, no con un profesor o alguna persona en alguna situación trabajando con matemáticas, ¿no? Y pude mostrarles cómo registré la información. Otro caso que se da en esta imagen que vamos a tratar es que la compañera Karina representó a dos personas y en este instrumento estamos contabilizando teniendo en mente que es a una persona a la que están representando en su dibujo, y entonces tenemos que hacer algo para registrar ese dato. Lo que vamos a hacer en este caso es colocarle un color especial a el conteo para que cuando tengamos todo el concentrado de datos sepamos por el color que que ciertos números de ese dato corresponden a alguien que dibujó a personas de ambos géneros, a hombre o mujer. Yo elijo el color rojo para ello. Así, si al analizar otra imagen vuelve a aparecer, hay otro caso en el que dibujan a ambos personajes, a un hombre y a una mujer, volvería a emplear el color rojo para poder identificarlos cuando tenga toda la información completa de las imágenes que analicemos. Entonces, en este caso, se trata de que quien hace el dibujo es una mujer. Voy a empezar a usar el color rojo aquí porque ella dibujó a una mujer y dibujó a un hombre. Y entonces aquí en este conteo, ¿dibuja a una mujer? Sí. Pero voy a usar el color rojo. Y también dibujo a un hombre. Y también utilizo el color rojo. Con ello entenderé que fue una persona que dibujó a ambos personajes como matemáticos, a una mujer y a un hombre. Pasamos a la siguiente género. Bueno, y como dibujó a un hombre y dibujó a una mujer, nuevamente en color rojo hago la anotación. El personaje dibujado fue un hombre y fue una mujer. Tipo de ropa. Pues yo diría que el tipo de ropa de esas personas es casual. Podría haber debate si comparara un análisis con el de otro compañero. Quizá el otro compañero podría decir que uno de ellos es deportivo, quizá la chica viste deportivo. Bueno, cuando se hace el análisis, se discute con los otros compañeros, se establece un acuerdo y finalmente se deja una opción. Bueno, ¿usan lentes? Sí, ambos usan lentes.
Estilo de peinado. Yo diría que la mujer lo tiene formal y el hombre es calvo. Si no estuviera de acuerdo, podría incluir otra categoría y ponerla aquí. Y esta categoría la discutiría con mi otro compañero que hizo el análisis de la misma imagen y llegaríamos a algún acuerdo para dar un único resultado. Estado de ánimo, bueno, me parece que es sonriente en ambos casos. Ambiente o contexto. Podrían ser profesores que están en un aula de clase, pero no lo puedo determinar. Podría poner indefinido o podría ir a ver la tabla donde la compañera explicó su dibujo para ver si nos dice en su descripción en qué situación están las personas que dibujó. Entonces, aquí está el dato y dice, cuando se le pide que explique su dibujo, 2 profesores de matemáticas en un aula de clase. Entonces, con esa información puedo colocar aquí, ajá, leyendas, no las hay, fórmulas tampoco, no hay símbolos matemáticos. Otros símbolos, yo diría que el del fondo es un pizarrón. Entonces podría colocar aquí un 1 y esto lo podría debatir con mi compañero que analizó la misma imagen. Quizá mi otro compañero diga, no, no es un pizarrón, es la pared que es color verde. Podríamos regresar a la explicación que da la compañera sobre su dibujo, a ver si menciona un pizarrón. Aquí no aparece un pizarrón. Entonces, lo más probable que lo que gane sea el contexto en el que están indefinido. Bueno, la compañera Karina nos podrá sacar de dudas cuando nos comente sobre su dibujo. Por lo pronto lo voy a dejar aquí como pizarrón. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de lo que respondieron los en relación a sus dibujos. Pero esto lo voy a hacer en otra diapositiva. Bueno, ahora pasaremos al análisis de la parte escrita de la actividad 1. Todo lo que se respondió en la actividad 1 a través de la Google Form que se les comparte en un vínculo, la concentramos en esta hoja de cálculo. Algunas de las preguntas que se hacen en ella son para aclarar algunos asuntos que no se pueden determinar de solo mirar la imagen, como fue el caso de la primera imagen en la que
el compañero Wilmer dibujó un pulpo y queríamos saber si estaba representando a un hombre o a una mujer. Como eso se pregunta, lo pudimos responder de ver esta hoja de cálculo. Entonces el compañero representó a un hombre y así es como llenamos el formato. ¿Qué otra cosa hay que analizar en, en esta hoja de cálculo? Es lo relativo a la pregunta en la que se les cuestiona sobre la actividad a la que se dedican los matemáticos. Entonces aquí lo que habría que ver o habría que hacer un conteo es de las actividades principales que son mencionadas por quienes respondieron acerca de la actividad que realizan los matemáticos y proponer una caracterización. ¿Qué actividad es la más mencionada? ¿Cuál es la que le sigue y cuál es la que le sigue? Por ejemplo, veo aquí que hay algunas que hacen alusión a profesor de matemáticas o a docencia, dar clases. Cada una de ellas, con ellas formaría una categoría que la podría llamar docencia. Si esta fuera la que más se repite, esa sería la principal categoría. Y así con los demás datos. Trataría de generar una categoría con esa información que agrupe las respuestas. Esa sería lo que se tendría que responder para esta información que les compartiremos en esta hoja de cálculo. Entonces, para trabajar en esta actividad, el análisis de la información, le vamos a dedicar el día 25 de septiembre. Y el día 26 de septiembre, en un foro de discusión, vamos a comentar sobre los resultados que encontramos del análisis de estas imágenes. Entonces, de momento me despido y en la plataforma del taller van a estar disponibles en un momento más las imágenes que se presentaron, así como la hoja de cálculo y el documento en Word donde vamos a concentrar la información. Entonces, por lo pronto me despido.